Hola, mi nombre es Fátima Aguilera y soy profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Jaén. Procedo a presentar la siguiente comunicación titulada La educación para la salud y la desinformación científica. Fomento del pensamiento crítico a través del análisis de noticias de la prensa digital. Un estudio realizado en colaboración con las profesoras Sara Suárez, Carmen Sánchez y Rocío Jodas, todas profesoras de la Universidad de Jaén. De acuerdo con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, los temas científicos que más preocupan actualmente a la sociedad están relacionados con la alimentación y bienestar físico, medicina y salud, medio ambiente y ecología. Los medios de información preferidos por las personas serían Internet y las redes sociales, y sin embargo se reconocen estos medios como fuente no fiable de la información o de flujo de información falsa. Medios de comunicación como la radio o la prensa escrita suelen ser considerados como más fiables, pero no los preferidos por los jóvenes de hoy en día. De acuerdo con Alonso, en los últimos años se ha visto cómo las plataformas en línea y otros servicios de Internet han favorecido la proliferación de esas noticias falsas o que inducen deliberadamente a error, contribuyendo a la desinformación de la sociedad y al desprestigio de la profesión periodística. Esa desinformación puede producir efectos negativos, como por ejemplo proliferación de noticias falsas, bulos sobre temas muy relevantes para la sociedad como es la salud física, mental y ambiental, la manipulación de creencias de las personas o incluso genera en la población desconfianza en instituciones públicas de reconocido prestigio. Por lo tanto, se hacen necesarias intervenciones educativas que potencien competencias relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico de nuestro alumnado, especialmente en temas de índole científico-tecnológica. En la propuesta que aquí presentamos, trabajamos de forma transversal competencias comunes a todos los grados de la Universidad de Jaén y también conectamos esta práctica docente con objetivos de desarrollo sostenible, en concreto el tercero y el cuarto, salud y bienestar, educación de calidad. Los objetivos que se persiguen son los siguientes. Por un lado, evaluar la interpretación que el profesorado de información hace de titulares y cuerpos de noticias publicadas en diarios digitales españoles que presentan la dieta de los colores como elemento favorecedor de la salud. En segundo lugar, fomentar el pensamiento crítico y algunas de las competencias básicas y transversales propias de los títulos de formación del profesorado. Y por último, proponer un recurso docente que combine el componente pragmático y el componente estratégico para realizar un análisis de la fiabilidad del contenido y la redacción periodística de las noticias publicadas en prensa digital. Este estudio piloto fue desarrollado con una muestra de 204 alumnos y alumnas del grado de Educación Infantil de la Universidad de Jaén. En la muestra el 90% eran mujeres, 10% hombres y la edad media de 22 años. Por lo tanto, un grupo que maneja las redes sociales pues, en su día a día y es su principal medio de obtención de información. El contexto de la asignatura en la que se realiza esta experiencia sería Educación para la Salud, aspectos didácticos y psicológicos, que es una asignatura obligatoria del segundo curso del grado en Educación Infantil y que se imparte durante el segundo cuatrimestre. Los datos que aquí se muestran pertenecen al curso 21-22. Contenidos de esta asignatura son numerosos, pero aquí los que más conectamos serían aquellos relacionados con la salud, con bienestar, con nutrición, con alimentación saludable, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que vinculamos esta práctica con los objetivos de desarrollo sostenible comentados con anterioridad. ¿Qué es lo que se presenta al alumno? Bueno, pues se le presenta una controversia sociocientífica que existe en la actualidad que hace referencia a la dieta arcoíris, la dieta multicolor o la dieta de los colores, en la cual se presentan los alimentos ordenados y clasificados por colores y se recomiendan una serie de proporciones de esos alimentos a lo largo del día y bueno, pues justifican que esa combinación de los colores favorece la salud de las personas. Sin embargo, no existen estudios científicos rigurosos publicados en revistas de prestigio que corroboren este hecho. Por lo tanto, los alumnos deberían, y el alumnado en general, debería de informarse sobre este tema antes de, por ejemplo, probar la dieta de los colores.
sería uno de los objetivos que perseguimos, que piensen con criterio si esa información que están recibiendo está fundamentada, verificada, quién está vendiendo esa información, de qué fuentes proceden. Entonces, hacer un ejercicio de reflexión en el aula. Surge una cuestión inicial. ¿Qué interpretación hace el profesorado en formación de titulares y cuerpos de noticias publicadas en diarios digitales españoles que presentan esta dieta de los colores como beneficiosa para la salud? Para ello se selecciona una serie de noticias que versan sobre esta temática en la prensa digital y se presentan esas noticias al alumnado. Los periódicos que hemos considerado en este estudio serían El País, Ideal, El Mundo y La Razón. Todas son noticias accesibles a través de Internet. Al alumno se le solicita lo siguiente. Primero, que indique su grado de interés respecto a la información recogida en el título, en una escala Likert de 1 a 5, donde 1 es ningún interés y 5 interés muy alto. Destacar las palabras clave relacionadas con la salud que aparecen en el título y en el subtítulo si aparece. Señalar la presencia de aspectos que indican o manifiestan la fundamentación científica de la información proporcionada, grado de acuerdo con el correcto empleo del lenguaje periodístico y una pregunta de respuesta abierta para indicar qué aspectos considera el alumnado que son o no correctos en el empleo del lenguaje periodístico en las noticias consultadas. Las respuestas proporcionadas por el alumnado se recogen a través de un formulario de Google, se analizan y en base a esos resultados, esa interpretación que hace el alumnado de esas noticias y de esa información, se diseña un recurso docente que mostraremos más adelante. Los principales resultados se resumen a continuación. Tras realizar ese análisis de las noticias por parte del alumnado y su posterior recogida de datos, se comprueba que el 74% de los alumnos y alumnas manifestó tener un grado de interés alto o muy alto por los titulares, mientras que el resto mostró un interés intermedio o bajo por la temática que versaban esos titulares. Por lo tanto, podemos afirmar que los titulares de las noticias cumplieron su función, captar la atención del lector. Palabras clave que más se repiten con más frecuencia serían dieta, salud, nutricional, alimentos y enfermedades. Todas son palabras relacionadas con salud y bienestar de las personas, por lo tanto también conecta con la dieta de los colores, que es lo que se está analizando, y con la asignatura de educación para la salud. Respecto al uso del lenguaje periodístico, el 58% del alumnado manifestó su desacuerdo con el correcto uso de ese lenguaje en los titulares o en los subtítulos de las noticias. ¿Motivación de estas respuestas? Bueno, pues muchas de las respuestas que proporcionaron estaban en consonancia con esta indicación. Pues estaban relacionadas, por ejemplo, con... Ellos pensaban, este grupo de alumnos pensaba que pues parece que te quieren vender algo con el titular, o una parte de la muestra pensaba que un titular no se puede redactar en forma de pregunta, en forma interrogativa, ¿no? No consideraban que había un lenguaje objetivo a la hora de redactar esos titulares o esa información que se presenta al lector. Por lo tanto, bueno, pues causaba desconfianza. Al mismo tiempo, cuando estaban consultando el cuerpo de las noticias, no encontraban referencias, pues ya sea de revistas científicas, instituciones relacionadas con salud y alimentación. Por lo tanto, les generaba desconfianza. El 22%, sin embargo, no manifestó acuerdo ni desacuerdo, es decir, no sabe, no responde. Y se debía justo a esto, a que este grupo de alumnos y de alumnas pues, reconocía no saber primero qué era el lenguaje periodístico o cómo se tiene que utilizar de forma correcta. Por lo tanto, si lo desconocen, no pueden analizar este aspecto de forma correcta. Considerando la interpretación que el alumnado hace de las noticias de prensa que se le han presentado, se crea un recurso docente que combina dos componentes necesarios para analizar la estructura de las noticias y el contenido que aparece en esa prensa digital, en esa noticia. Aquí vemos los criterios seleccionados que se van a presentar al alumnado en el caso de que esta experiencia se repita y se pilote en el próximo curso académico, porque ya hemos desarrollado este instrumento. Lo englobamos esos criterios en dos grandes grupos. Por un lado, el alumnado debería de hacer un análisis de conjunto de la noticia valorando dos criterios: claridad, concisión y precisión, y documentación y objetividad de los hechos. En el segundo grupo tenemos análisis por secciones
en los que se invita al alumnado que reflexione y analice críticamente imágenes o fotografías que acompañan a la noticia, título, estructura del subtítulo y de la entradilla y la estructura del cuerpo de la noticia. Y para cada uno de estos criterios se desarrollan unos niveles de logro, es decir, creamos como una especie de rúbrica que se le entrega al alumnado para que analice esas noticias. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo se desarrollarían esos niveles de logro: excelente, bueno y mejorable. En este caso, en el primer criterio, claridad, concisión y precisión de la noticia. Pero bueno, esta tabla estaría desarrollada pues, para todos los criterios que hemos visto anteriormente y que se puede consultar en el capítulo del libro. Por lo tanto, bueno, pues los alumnos ya podían tener unas mínimas indicaciones para poder evaluar ellos mismos y construir su propio aprendizaje y de forma crítica, razonada, pues las noticias que se presenten, no solo noticias de esta temática, sino cualquier tipo de noticias de índole científico, tecnológico o noticias que afecten en general pues, al bienestar de las personas, de la sociedad. Mediante la aplicación de este instrumento diseñado con el fin de analizar las noticias publicadas en la prensa, se pueden clasificar a su vez las noticias en 4 grandes grupos, de los cuales destacamos el tercer grupo de noticias. Noticias no fiables, pero que hacen un uso correcto del lenguaje periodístico. ¿Y por qué seleccionamos este grupo de noticias en concreto? Porque creemos que una noticia que esté bien redactada y emplee correctamente el lenguaje periodístico va a hacer creer a las personas que, bueno, pues que la información a su vez es verosímil, está contrastada. Pero el alumnado con esta herramienta debería de discernir si la noticia es fiable o no fiable porque se le dan unos criterios que tiene que buscar en esas noticias. Por lo tanto, son las noticias que consideramos este grupo el que más potencial tiene para trabajar las competencias que pretendemos con esta propuesta didáctica. Llegamos así a la discusión, la que podemos resumir que los géneros periodísticos tienen la función de comunicar la información de interés general de modo objetivo y verosímil, y que la noticia es el principal género periodístico informativo que relata hechos concretos de forma objetiva sin emitir juicio de valor. Sin embargo, el desarrollo de las plataformas de Internet y de las redes sociales como fuente inmediata de la transmisión, de difusión de información y consumo de información hace que proliferen a su vez noticias falsas, bulos o simplemente noticias que inducen de forma deliberada a error por intereses, llamémoslos X. Hay diferentes tipos de intereses que hacen que, o empresas a lo mejor, que quieren vender un producto y utilizan una noticia como un gancho de una forma determinada. Por lo tanto, hay que saber qué fuente consultamos, qué intención tiene la noticia, si tiene la información verificada, la presencia verificada, contrastada, si hay subjetividad en la redacción, etcétera, etcétera. Contextualizando, por lo tanto, con ese tema controvertido de la dieta de los colores, una dieta divertida, en palabras de los cuerpos de las noticias consultadas, una dieta para disfrutar de la comida sin sufrir hambre, pierde peso en 7 días, es decir, a lo mejor están vendiendo la dieta de los colores empresas que se dedican a venta de productos relacionados con la pérdida de peso. Bueno, pues a lo mejor sería un interés que se persigue en ese tema. Bueno, pero bueno, simplemente es una idea de que veamos cómo te presentan la información. Al mismo tiempo, consideramos el problema, publicado además recientemente por otros compañeros, que indican que pues, la mitad de los estudiantes con los que trabajaron reconocían no saber discernir una noticia falsa de una noticia verdadera, por lo tanto, esa desinformación cala más hondo. Entonces, hay que dotar al estudiante, al alumnado de estrategias que les permitan discernir y clasificar, filtrar la información que reciben y evitar al mismo tiempo que transmitan información errónea. Si una persona identifica una noticia falsa o un bulo, no la va a compartir por las redes sociales, no va a contribuir a su difusión, si es un ciudadano o una ciudadana responsable. Por lo tanto, una vez visto que los titulares de estas noticias que hemos presentado captaban la atención en primera instancia de los alumnos y de las alumnas, pero una vez que consultaban la información les generaba desconfianza y no estaban de acuerdo con el uso del lenguaje que se empleaba en esas noticias, bueno, pues trabajado este aspecto, se presenta ese instrumento porque detectamos la necesidad de proporcionar ese tipo de herramientas a nuestro alumnado. Esas herramientas que permitan hacer un análisis
del componente estructural, del componente pragmático, del lenguaje periodístico, de la información fiable que se presenta y no solo, como decía antes, no solo con temas tan importantes como serían la salud, la alimentación, el bienestar, sino cualquier tema que afecte a la sociedad, que puede ser desde el cambio climático hasta zonas de conflicto bélico. Conclusiones. Formar a futuros profesionales capacitados para la toma de decisiones social y ambientalmente responsables es una de las metas de la etapa de la formación universitaria, vinculada a su vez con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Desarrollar la capacidad de nuestro estudiantado para hacer frente a la desinformación científica es algo básico y desarrollar, por lo tanto, una estrategia metodológica o un recurso docente que permita trabajar estos aspectos, la reflexión crítica sobre temas relevantes, el pensamiento crítico de nuestro alumnado, bueno, pues también es recomendable y trabajar este tipo de experiencias con noticias de actualidad en cualquier asignatura, no solamente asignaturas vinculadas con la salud, que es esta experiencia, sino cualquier asignatura permite trabajar este instrumento que se presenta con las noticias adaptadas al contenido de su asignatura. Aquí pueden consultar la bibliografía que hemos referenciado y, sin más, muchas gracias por su atención.